Nuestro grupo está conformado por Iván Rodríguez, Paula, Zaira Hernández y mi persona, Estefanía García. Vamos a dar respuesta a la pregunta orientadora: ¿de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político? Para abordar esta pregunta, se trabajará tres conceptos claves. El primero es socialización política. La socialización está muy ligada a concepciones antropológicas de transmisión de costumbres, creencias y prácticas de las sociedades tradicionales. Estas pasan de generación en generación y aplicarle el término asociación política implica el hecho de que las tradiciones políticas de los pueblos serán transmitidas a otras generaciones futuras. Subjetividad política. Esto implica los aprendizajes obtenidos por el sujeto basado en su experiencia en interacción a los grupos, lo cual hace concepciones en base a esa experiencia y cultura. Sujeto político. Según Krieger 2010, se refiere a que somos sujetos políticos cuando nos percibimos a nosotros mismos, reflexivamente, como agentes sociales con conciencia de nuestra identidad histórica, que apostamos a tomar decisiones a futuro y nos sentimos responsables de la dimensión política. En este orden de ideas, se puede responder a la pregunta encontrando una especie de relación de aprendizajes escalonada. Sin socialización política, generalmente no habrá subjetividad política y en consecuencia el sujeto político no estaría bien fundamentado en los temas comunitarios. Así, pensar en política se entiende como un proceso complejo que requiere mucha capacidad comunicativa en sus primeras fases de socialización, construcción de subjetividades. A partir de ese análisis podrá lograrse el objetivo de crecimiento del sujeto político, y es que quizás la parte que falta en las sociedades actuales, ser más consciente de lo que se sabe y lo que se desconoce de temas políticos, nutrirse conceptualmente y hablar a otros a partir del conocimiento. Esto es fundamental para que el sujeto político esté bien enfocado en su propósito comunitario, ciudadano y de participación. Le doy la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Bueno, hablar de socialización política es pensar en prácticas cotidianas de convivencia con diversas instituciones, actores sociales, desde la familia y la escuela hasta las empresas, instituciones sociales, organizaciones en gobierno y Estado, lo que se asocia con mecanismos de aprendizaje y adaptación, y a la integración a través de la cual se brindan conocimientos políticos, cultura e instrumentos de participación, liderazgo. Todo dirigido a los individuos en una sociedad con un proceso interaccionista que nace con el individuo y continúa a lo largo de la vida de este, siendo un factor muy importante de la vida social. La socialización política contribuye a la inclusión de emociones y sentimientos al momento de expresar ideas, pensamientos o ideas sobre objetos, experiencias, fenómenos o personas. La subjetividad se basa en el intercambio de información dentro de una cultura o sociedad. La subjetividad, aunque individual, comienza con la interacción externa del individuo, por lo que los pensamientos, sentimientos, emociones que se consideran propios tienen su origen en el intercambio recíproco con su entorno y orienta los pensamientos y acciones que cada individuo realiza en el día a día, de tal manera que se puede hablar de subjetividad como la base para reconocer la existencia y el valor de la realidad de los sujetos políticos, que buscan traspasar el contexto de lo individual al público. Y por ello siempre se interesa por el beneficio general a través del liderazgo transformacional, definiendo su rol de líder social, lo que lo lleva a convertirse en un personaje muy importante para su comunidad. Entiende la responsabilidad de urgencia que tiene frente a la necesidad de transformar la realidad, lo que logra a través de acciones organizadas y reflexivas, siempre velando porque se respeten los derechos constitucionales del hombre.
Le doy la palabra a mi compañera Zaira. Zaira, disculpe, es que creo que tiene el micrófono apagado. Hola, buenas noches. Comparto mi respuesta. La socialización política implica la formación de ciudadanía, implica la condición de las personas para que se reconozcan a sí mismos como protagonistas de su historia, ayuda a las personas para que sean capaces de pensar por sí mismos, de interactuar con otras personas sobre la construcción de proyectos, ayuda también para que sean potenciadas las capacidades y puedan contribuir así a su comunidad, puedan interactuar y participar en la construcción de su libertad. La subjetividad política es la experiencia que tiene cada persona a lo largo de su vida en cuanto a la percepción de política, de acuerdo a lo que su comunidad le ha enseñado, de acuerdo a lo que ha captado en redes sociales y cómo su entorno se está desarrollando en este campo político. El sujeto cuenta con autonomía también para elegir los espacios de acuerdo a lo que ha aprendido en su medio social o este le ha enseñado. Estos dos puntos, la socialización política y la subjetividad política, ayudan a crear la formación del sujeto político, porque es el sujeto político quien a través de sus acciones ayuda a transformar su sociedad, es quien realiza las acciones de bienestar social y comunitario, es quien conoce las necesidades de su comunidad y por ende es responsable del cambio que se dé en ella. También aporta para la consolidación de estructuras sociales y políticas. Entonces vemos que estos temas se complementan entre sí para que hoy día tengamos una respuesta política, es lo que estamos viendo en nuestra sociedad, y que el sujeto pueda identificarse con su comunidad y dar lo mejor de sí. Le doy la palabra a mi compañera Paula. Gracias. Buenas noches. El surgimiento de la subjetividad y de la socialización política como categorías teóricas pueden considerarse como una conceptualización relativamente reciente. Dado el carácter multifacético de dichas categorías, su abordaje no ha estado exento de múltiples debates que hoy se encuentran vigentes, quedando al descubierto una tensión central entre una tendencia que propone una demarcación propiamente disciplinar, específicamente desde la psicología política, y la sociología política, y otra tendencia que plantea una comprensión como campo transdisciplinar donde se entrecruzan diferentes visiones y perspectivas epistemológicas que se organizan como un dominio propio de dicho saber. La psicología política tiene necesidad de afirmarse como campo de conocimiento, por tanto, todos aquellos y aquellas que trabajan en dicha disciplina deben tener un claro compromiso de avanzar en la consolidación de su conocimiento científico, proporcionando acotaciones claras, pero también señalando las múltiples inhibiciones teóricas con otros saberes y perspectivas de tal forma que se evidencien falsas discusiones que no aportan a su desarrollo. Además, indudablemente las cuestiones de las que se ocupa la psicología política pueden ser tantas como tantas son las posibilidades de conexión entre el mundo psicológico y el político. Sin embargo, en este vasto escenario, con mayor o menor énfasis, dependiendo de los contextos históricos, culturales, sociales y económicos, y pues también obviamente los políticos, algunos temas han sido recurrentes en la reflexión de los investigadores e investigadoras de este campo. Y con esto finalizamos nuestra exposición. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias.